Saludo con gusto a la embajadora eminente de México, Marta Bárcena. Embajadora, muchas gracias por estar en el programa. Agradecida soy yo, Guillermo. Siempre es un placer conversar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Bueno, se reunieron en México los líderes de América del Norte, Joe Biden de Estados Unidos, Justin Trudeau de Canadá y López Obrador de México. Embajadora Marta Bárcena, ¿qué representa para México haber sido anfitrión de una reunión como esta? Pues yo creo que es una reunión importante y por lo tanto es un punto a favor de México como parte integrante de América del Norte y como anfitrión. Estos días fueron organizados de la siguiente manera. Ayer vimos la reunión bilateral entre el presidente Biden y el presidente López Obrador, hoy la cumbre en sí, los tres líderes, y mañana tendremos la reunión bilateral Canadá-México del primer ministro Trudeau y el presidente López Obrador. La celebración de la cumbre en sí y el hecho de que se reúnan los jefes de Estado y de Gobierno de América del Norte es importante. Es importante porque recordarás, Guillermo, que durante más de 5 años esta cumbre no se llevó a cabo y que pues tampoco hemos tenido formalmente una visita de Estado ni del presidente López Obrador a los Estados Unidos ni del presidente Biden a México. O sea, han sido visitas de trabajo oficiales, pero sobre todo esta cumbre significa recuperar el concepto de América del Norte. Y eso es importante porque se había perdido en los últimos años y cada país estaba viendo a sus intereses propios. Como ya referías, embajadora Marta Bárcena, antes de la cumbre, los presidentes Joe Biden y López Obrador sostuvieron una reunión bilateral. El presidente de México puso énfasis en la integración económica de América Latina. El presidente Biden resaltó las dos grandes preocupaciones de Estados Unidos, que son migración y tráfico de fentanilo. ¿Consideras que fue una buena reunión? Mira, yo creo que toda reunión en donde hay una conversación franca es buena, porque sirve, por un lado, para que el presidente López Obrador entienda mejor el porqué y las razones de las preocupaciones de Estados Unidos y del presidente Biden. Y que el presidente Biden escuche también cuál es la prioridad del presidente mexicano. Dicho esto, yo sí creo, Guillermo, digamos que los americanos tuvieron el control de la comunicación y de la narrativa desde que el jueves pasado el presidente Biden anunció su nueva política migratoria, en donde se dijo que México recibiría hasta 30,000 deportados al mes. Con eso dejó poco margen de maniobra a México para hablar en temas migratorios. Y el tema de seguridad, pues es un tema muy espinoso que durante los 4 años del presidente López Obrador ha sido muy complejo de manejar y donde había una percepción en los Estados Unidos de que el gobierno de México no estaba siendo lo suficientemente consciente del reto que significaba el tráfico de fentanilo, y no solo el tráfico, sino la producción de fentanilo en México, porque hace muchos años la producción de fentanilo radicaba en China. Ahora ya no es así, ya México es también productor de fentanilo y eso preocupó más a los Estados Unidos. Lo que vimos ayer con dos presidentes hablando desde dos marcos de referencia, como diríamos en teoría de la comunicación, completamente diferentes. ¿Sí? El de Estados Unidos hablando de las prioridades que son inmediatas en la relación bilateral y para los Estados Unidos, el de México hablando en nombre de América Latina y uno que privilegia la inversión privada como motor del desarrollo, el otro que busca ayuda al desarrollo como tipo alianza para el progreso. Entonces, ¿cómo ir acercando esas posiciones? Creo que es justamente una tarea de futuro. Y no es fácil. Y justamente, fíjate, volvemos que
esta cooperación al desarrollo de la que habla el presidente es fundamental, sí, para lo de seguridad, pero no es con transferencias directas de recursos, es justamente a través de la inversión privada y a través de las instituciones que ya existen en el continente para promover el desarrollo, primordialmente el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Hablando de los temas que preocupan a Estados Unidos, migración y tráfico de fentanilo, embajadora Marta Bárcena, ¿cómo debemos leer la captura de Ovidio Guzmán pocos días antes de la llegada de Joe Biden? Yo sí la inscribo en el marco de la lucha contra el fentanilo, porque para el gobierno de los Estados Unidos, de acuerdo a sus fuentes de inteligencia, Ovidio es el principal productor o era el principal productor de fentanilo en México, Ovidio y su grupo. Por lo tanto, era su captura, pues para una extradición era una prioridad de los Estados Unidos desde hace varios años. Y con el crecimiento del tráfico de fentanilo y del número de muertes, pues la captura se hacía más indispensable. Ahora, pensar que lo capturaron para un guiño 2 días antes de la visita, pues es difícil porque, a ver, una operación de este tipo requiere de mucho intercambio de inteligencia, que seguramente hubo intercambio de información de inteligencia entre México y Estados Unidos al respecto, y necesita también el momento oportuno para que no sea una operación fallida, como sucedió en 2019. Entonces, yo no diría que la captura y la operación fue planeada para hacerle un guiño al gobierno o a Biden a la llegada. Lo que sí es cierto es que el tema del tráfico de fentanilo y el rol de Ovidio dentro de ese tráfico de fentanilo sí era una preocupación de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Y eso no lo podemos soslayar. Como mencionabas al inicio de la conversación, después de la cumbre habrá este miércoles una reunión bilateral entre Justin Trudeau y López Obrador. El primer ministro canadiense dijo antes del viaje que abordaría el tema del sector energético, donde tanto Canadá como Estados Unidos tienen grandes diferencias con México por el cambio de reglas de operación, sobre todo en la industria eléctrica. Embajadora, ¿consideras que después de las conversaciones al más alto nivel pueden lograrse acuerdos que eviten que México tenga que llegar a un panel internacional? Yo creo que en ese sentido es en el que se debería de trabajar por parte de los técnicos de los 3 países, porque no solo es evitar que se llegue al panel y a las sanciones, Guillermo. El primer ministro Trudeau fue muy claro, dijo, México tiene que cumplir con lo que pactó, con lo que aceptó en el TEMEC. Y hay que recordar que a diferencia de lo que han dicho algunas personas o funcionarios del gobierno del presidente López Obrador, de que no se viole el capítulo 8 del TEMEC, lo que se está argumentando no es el capítulo 8 y la soberanía nacional sobre los hidrocarburos. Nadie pone en tela de juicio ese tema. Se está argumentando la violación al principio básico del tratado, que es el principio de trato nacional. Es decir, que tú tienes que dar el mismo trato a las empresas mexicanas, estadounidenses y canadienses. Y si no respetas ese principio, el tratado mismo no tiene razón de ser. Embajadora Marta Bárcena, permíteme preguntarte finalmente, ¿consideras que el gobierno mexicano ha aprovechado de manera adecuada esta oportunidad? Bueno, pues yo creo que habría que evaluar cuál era el objetivo del gobierno mexicano. Si el objetivo del gobierno mexicano era manejar símbolos políticos, como fue el aterrizaje de los aviones del primer ministro de Canadá y de los Estados Unidos en el AIFA, pues es un éxito. Ahora, el problema cuando mantienes nada más este tipo de reuniones a nivel de símbolos políticos es que los símbolos se agotan en el corto plazo. Y si no tienes resultados concretos, no es
pierdes oportunidades. Yo por más que veo y analizo los documentos que están saliendo, que por cierto, la Casa Blanca ha sido increíblemente eficiente en sacarlos casi de inmediato, es que no veo cuáles eran las prioridades de México en materia de relación bilateral y de cumbre de América del Norte. De América del Norte, insisto, que es el cumplimiento del TEMEC, que es la relocalización de las cadenas de valor, que es los vehículos eléctricos, etcétera. Entonces, en ese sentido, me sorprende de que parece que la agenda hubiera sido armada básicamente por los Estados Unidos. Bueno, y después de la larguísima respuesta que dio hoy López Obrador, ¿qué vamos a decir, verdad? Embajadora eminente Marta Bárcena, agradezco mucho tu presencia en el programa. Muchas gracias, de verdad. Yo aprecio mucho la charla, como siempre, Guillermo, y pues seguiremos pendientes y cómo se avanza de aquí al 2024, cuando habrá elecciones en México y en Estados Unidos. Y creo, nada más para cerrar, que ambos gobiernos están haciendo un esfuerzo de limar asperezas, de acercar posiciones, todavía no están muy cercanas en muchos temas, para evitar que un diferendo en la relación bilateral se convierta en tema de campaña. Pues vendrán las campañas, vendrán las elecciones y seguramente habrá la oportunidad de comentarlo en su momento. Muchas gracias otra vez. Un fuerte abrazo, Guillermo. Hasta luego. Fuerte abrazo. Hasta pronto, embajadora.